Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy tenemos un invitado de la Casa de Live Emprendedores. Él es Juan Francisco Salamanca, quien es el candidato del emprendimiento. Él nos va a contar acerca de esta larga trayectoria empresarial que tiene en la ciudad de Popayán. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás? Felipe, buenos días. Un saludo muy especial a la comunidad de Live Emprendedores, pues al equipo que ustedes conforman. Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos para conversar un poco sobre lo que venimos haciendo y un poco sobre la trayectoria que hemos tenido durante estos casi 25 años de experiencia profesional. Bueno, quiero contarles que Juan Francisco estudió en el Colegio Montessori, luego en el Colegio Champañat, luego en el Colegio Los Andes, y desde muy temprana edad empezó el tema del emprendimiento y ha sido un gran empresario. Fue durante 7 años el presidente de Campanario y siempre nos ha apoyado mucho en el tema de cómo ayudar a las emprendedoras. Entonces, hoy tenemos una gran entrevista con una persona que realmente tiene mucha sabiduría en estos temas de empresa y emprendimiento, y quiero que la disfruten. Bueno, Juan Francisco, la pregunta que se escucha en muchas partes, pero que me parece sumamente importante, y es: ¿quién es Juan Francisco? Bueno, quiero complementar un poco tu introducción. El preescolar Montessori fue un preescolar que estuvo ubicado durante muchos años cerca al barrio Ciudad Jardín, en Popayán. Y ahí hice mis primeros estudios. En el Colegio Champañá hice mis estudios de básica, primaria y secundaria. Estuve de kinder a 11 en el Colegio Champañá. De ahí salimos a hacer estudios de ingeniería en la Universidad de los Andes y regresamos a Popayán a apoyar un emprendimiento familiar que inició mi papá en el año 1980, tal vez. Una empresa de ingeniería eléctrica, que era su profesión. Y ahí vinimos a apoyar nosotros ese crecimiento empresarial. Ya teníamos desde esas épocas ese espíritu del emprendimiento, ¿no? Que es el que nos ha venido acompañando durante todos estos años, haciendo empresa en Popayán y en el departamento del Cauca, recorriéndonos pues, los territorios, entendiendo muy bien la dinámica, el desarrollo económico, que es hacia donde apunta nuestra visión de crecimiento. Soy un ciudadano de Popayán comprometido con la ciudad, que quiere su desarrollo, un emprendedor de nacimiento. Creo que esto me llegó, digamos, vinculado a la persona. Creemos en un territorio en el donde estamos dispuestos a trabajar arduamente, y desde allí entonces hemos venido haciendo ese recorrido empresarial, microempresarial también, porque es que aquí somos microempresarios básicamente, queremos ser grandes empresarios y a eso le apuntamos. Venimos haciendo este recorrido en Popayán en eso, tratando de impulsar los emprendimientos económicos y que generan un desarrollo personal, pero también colectivo. Ese soy yo una persona muy trabajadora, madrugador, me gusta tomar cafecito, me gusta hablar con la gente de Popayán y el Cauca, me gusta conocer ese emprendimiento local, esa innovación que tiene tanta gente en Popayán, y muy preocupado también por los temas pues, que nos suceden en el día a día en la ciudad, aportando ese granito de arena todos los días. Bueno, ya saben, él es alguien que de verdad conoce mucho el tema del emprendimiento en la ciudad, y es por eso que nosotros como Live Emprendedores hemos apuntado a ser parte de este trabajo. Juan Francisco, ¿cómo desde su candidatura puede impulsar a los emprendedores y a la participación en proyectos del Estado para el crecimiento de las pymes? Bueno, yo creo que ustedes que vienen también haciendo ese esfuerzo desde Live Emprendedores de acompañar a esa visión de crecimiento basado en el emprendimiento, porque es que emprendimiento es una palabra muy grande que recoge muchas visiones, proyectos personales, proyectos colectivos, esas ganas que tenemos de generarle valor agregado a nuestros productos y servicios. Entonces hemos propuesto unas líneas que están enfocadas básicamente en cómo fortalecemos el emprendimiento, pero no solamente con esa visión de dar una oportunidad para que el emprendedor tenga un espacio para poder mostrar su producto o su servicio, sino de manera más global, digamos.
Desde la propuesta que hemos hecho en el programa de gobierno de esta candidatura, que es algo nuevo para mí, eso también es un emprendimiento personal, participar en esta candidatura para la alcaldía. Hemos propuesto acompañar con recursos de Capital Semilla el emprendimiento a través de la creación de un fondo municipal público, que junto con la alianza de la banca local y otros fondos de Capital Semilla del sector privado, podemos darle la oportunidad a esos emprendedores para que obtengan recursos. Muchos de ellos no tienen acceso a recursos de financiamiento de la banca tradicional, porque tienen dificultades de otorgar una garantía. Entonces el municipio va a hacer las funciones de garante, entregar capital semilla, acompañar en procesos de capacitación, pero algo muy importante es que queremos construir un centro de innovación y emprendimiento permanente, una especie de edificio comercial en donde el emprendimiento va a tener la oportunidad de tener su exposición y su vitrina comercial de manera permanente, bajo un mecanismo de selección de los emprendimientos que tengan esa capacidad de generar valor agregado y de crecer, y creando con ellos un modelo de negocio que apunta hacia la formalización y hacia el microempresarismo. Bueno, y hablando de este tema de los recursos, cuéntanos, Juan Francisco, ¿en qué consiste el Fondo Público para el Emprendimiento? Siempre escuchamos en el emprendedor la necesidad de obtener recursos de capital, pero muchas veces esos emprendimientos son emprendimientos de subsistencia, que no están basados en un modelo de negocio que sea escalable. Entonces tenemos que acompañar las ideas de negocio que tengan esa posibilidad de ser escalables y vincularlos a un programa para que a través de ese fondo municipal el municipio aporte unos recursos de capital. Miren, en pandemia lo vimos. El gobierno nacional puso garantías de hasta el 95% para los recursos de capital de fortalecimiento empresarial. Y con eso reduce el riesgo para la entidad bancaria que presta y coloca el dinero del no pago. Entonces el garante se convierte, el gobierno nacional, se convirtió en ese momento en el gobierno nacional. Aquí vamos a hacer algo similar. El municipio va a ser el garante del crédito. Tenemos estimado un aporte de 5.000 millones de pesos en recursos de capital. Con eso vamos a lograr apalancar casi 20.000 en crédito de baja tasa de interés, garantizado por el mismo municipio, hasta 5.000 millones de pesos, y podemos entonces agrupar a esos emprendedores que con modelos de negocio bien claros, como le he mencionado varias veces, podamos colocar recursos parcialmente condonables con el cumplimiento de unas metas. Digamos que esto es una fusión de varios programas que existen hoy. El SENA coloca recursos de capital semilla para emprendimiento, para microempresa, parcialmente condonables, y después de un año ha cumplido con unas características de pago, de empleabilidad, de formalización, y a eso hay que apuntarle en Popayán. Nosotros hemos identificado que en Popayán ahí está una de nuestras grandes posibilidades del desarrollo económico, Felipe. Es una ciudad que no tiene industria y que hay que apuntar hacia ella, sobre todo en la meseta de Popayán, pero hay que generar valor agregado a lo que hacemos, y lo que hacemos es producto artesanal, gastronomía de la región, tenemos industria cultural no formal. Pues nosotros queremos llevar al músico a que tenga un mecanismo de formalización, pero también de acceso a recursos de capital semilla, para que no solamente se quede en una habilidad personal, sino que pueda trascender a su desarrollo económico. Y eso es un poco lo que sería el fondo, ese acompañamiento, apoyo, dar la confianza en los emprendedores para que puedan crecer. Bueno, Juan Francisco, cambiando un poco de tema, y es algo que en este momento preocupa mucho a la ciudadanía, y es el tema catastral. Entonces, ¿cómo implementar la oficina del avalúo catastral sin intermediarios de análisis local sobre la realidad económica de los payaneses en este momento? Mire que es muy importante eso, porque a veces uno no interpreta ese tipo de gastos o de tributos, de impuestos, que en Popayán son muy significativos porque afectan el bolsillo, pues no solamente de los usuarios, de los que tributan, sino de esos emprendimientos que se hacen en casa. Aquí la mayoría de emprendimientos, según las cifras del DANE, casi el 35 o el 40%, son emprendimientos que se realizan desde la casa. Tú ves a la gente que hace confecciones en su garaje de su casa, haciendo pues obviamente su producto, o elaboran de todas maneras los productos de alguna manera dentro de sus viviendas. Entonces el impuesto predial les pega al bolsillo de esos emprendedores, porque aparte de que están haciendo un modelo de negocio, están pagando y tributando
por el impuesto de su casa, que es su lugar de trabajo al fin. Entonces el impuesto predial es algo muy importante. Mire, lo que se hizo en el impuesto predial fue la aplicación de una metodología que se llama catastro multipropósito, que tenía un enfoque un poco diferente a lo que finalmente se aplicó. Y creemos nosotros, según el análisis que hemos hecho, que la metodología para el cálculo del valor de la tierra estuvo mal aplicada. Entonces, ¿cómo queremos corregir eso? Y en beneficio del bolsillo de los emprendedores, de los microempresarios que arrancan desde su casa y la ciudadanía en general. Queremos convertir al municipio en un gestor catastral. Un gestor catastral es una autoridad local que puede encargarse de hacer un estudio de mercado real, que puede darse la facilidad de hacer la estimación del valor de la tierra haciendo visitas presenciales, casa a casa, lote a lote, terreno a terreno, y poder tener actualizada esa base de datos año por año que sirve para hacer la planeación urbana. Si uno tiene esa herramienta de información dispuesta a la ciudadanía, cada ciudadano podría establecer en tiempo real cuánto vale su casa y cuánto vale su lote, metiéndose en una aplicación. Mire, conozco el ejemplo de Bogotá, que a través de una aplicación del IDU y una aplicación que desarrollaron con una plataforma que se llama Ágata, usted entra como usuario y en un mapa virtual ve dónde está ubicado su predio y de una vez le dice cuál es el valor que tiene estimado el catastro para ese predio. Entonces eso es poner una serie de herramientas de tecnología también al servicio del ciudadano. Y hacia eso queremos nosotros apuntarle. No solamente lo tienen las ciudades grandes, ciudades como Sogamoso, como Fusagasugá, tienen implementado una oficina de gestión catastral propia, in-house, y eso es lo que queremos para Popayán. No, súper interesante. Bueno, Francisco, aquí hay un tema que también hace parte como de mucha problemática en el municipio, y es el tema del estadio Ciro López. Cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto? Pues escuchamos el año pasado un gran debate en torno al estadio, que es de la gobernación, que es de la liga de fútbol, que el municipio entonces tenía una especie de medida cautelar por el no pago de impuestos de catastro, inclusive de servicios públicos, y hay un gran debate porque el estadio al final es un ícono de ciudad, digamos, ¿no? La funcionalidad que tiene va dirigida a un sector muy específico, que es el sector del deporte, en el fútbol representado digamos, en este sello, pero hay que mantenerlo como eso, como un sello de identidad de ciudad. Y basado en eso, pues hay que también entonces articular cuál es su función con el deporte mismo. Entonces hemos estructurado, yo me he especializado durante varios años en la estructuración de proyectos de infraestructura. Entonces conozco muchos modelos a nivel nacional. Y conozco la estructuración, y la conozco de primera mano, de un proyecto similar que se hizo en otra ciudad, en donde los aportes del municipio al final fueron mínimos, porque se consiguieron unos recursos de Coldeportes, otros recursos de la gobernación del departamento y otros recursos de capital privado para poder hacer un centro de acondicionamiento físico. Aprovechando el área del estadio, lo que tenemos pensado hacer y lo hemos propuesto por allí, tenemos unos renders en donde mostramos cómo quedaría el estadio, un estadio para 22,000 espectadores con una amplia zona de parqueadero que le va a servir para tener un ingreso también para el sostenimiento, porque es que cuando uno hace este tipo de infraestructuras también tiene que pensar en cómo sostenerlas y si no se degradan después de la inversión. Entonces vamos a tener un esquema de ingreso a través de la zona de parqueaderos, vamos a tener un comercio dirigido al sector deportivo que va a acompañar entonces la construcción del estadio. Eso es como tener un estadio y locales comerciales alrededor, una especie de fusión entre deporte y comercio, pero el comercio dirigido de pronto al sector deportes, al de los implementos, a muchas cosas, y queremos complementarlo con otras áreas del deporte para que finalmente cumpla esa misión de ser un centro de alto rendimiento. No necesitamos recursos millonarios porque la gente me dice, ¿y con qué va a hacer todo eso? El municipio no tiene plata. Hombre, hay que ser muy creativos, tenemos la forma de hacer alianzas público-privadas, tenemos la forma de hacer gestión para conseguir recursos. Es una cosa que puede hacer, hay que indudablemente conseguir la propiedad del estadio y esa es una función que hay que llegar a hacer a partir del 1 de enero. Bueno, Juan Francisco, cuéntanos un poco acerca del tema del turismo. ¿Cómo piensas fortalecerlo? Bueno, el turismo, y creo que lo hemos escuchado por años, es uno de los pilares o de las posibilidades de desarrollo económico que tiene Popayán. ¿Y por qué digo posibilidades? Porque nuestra lectura
Popayán no ha sabido aprovechar esa denominación de ciudad turística o ciudad destino turístico. Tenemos unos íconos de ciudad que son eventos representativos como la Semana Santa. Acabamos de vivir el Congreso Gastronómico, que pues tuvo gran afluencia, un buen resultado. Y tenemos otros, de pronto secundarios, como el Festival de Música Religiosa, que lleva muchísimos años, pero falta darle mayor acompañamiento. Lo hacen muy bien quienes lo organizan, pero falta más acompañamiento, más apoyo. Tiene que ser más nacional y más internacional. Y necesitamos otros 2 eventos de ciudad. Necesitamos al menos 5 eventos de ciudad. Y de manera complementaria, otros eventos que se hagan de manera recurrente. Entonces tenemos que planearnos bien el turismo y esto pasa por construir una política que desde el desarrollo económico, que no existe en Popayán una política de desarrollo económico, se enfoque en estas áreas potenciales que tiene Popayán. El turismo es una de ellas. Mire, yo escuché el año pasado el lanzamiento de 15 rutas turísticas tal vez y nos hemos dado la tarea de recorrernos algunas de ellas, en las donde hemos tenido oportunidad de hacerlo. Y básicamente encontramos que solo una hoy funciona como una potencial, un potencial destino turístico en Popayán, que es la Ruta del Maíz. Que falta muchísimo para que sea un destino turístico, que falta muchísima inversión de recursos, acompañamiento en mercadotecnia, acompañamiento en las instalaciones. Mire, uno va allá y no hay dónde parquear. O sea, eso con 10 carros llena. Entonces, no hay un área de parqueadero, por ejemplo, para atender al turista que va a hacer el recorrido. Entonces todavía tenemos un turismo muy informal. Nos falta pensarnos el turismo como un gran potencial y apuntarle fuerte a eso. Desde la educación, ¿cuántos profesionales en turismo conoce usted? De pronto contados con los dedos de una mano. Y si somos un potencial turístico y esto es uno de nuestros pilares de desarrollo económico, pues hay que fortalecer en lo educativo, en la capacitación para personas, formar profesionales, técnicos especializados en turismo, ¿no? Que realmente se piensen cómo pueden ser esas herramientas que desde el sector público-privado pueden llegar. Y eso es lo que nosotros vemos del turismo. Es una gran política de fondo, unas herramientas de ejecución y una oficina gerencial del turismo que realmente ejecute lo que está por ejecutar. Bueno. Juan Francisco, ¿qué estrategias implementarías para reducir los índices de desempleo en la ciudad? Bueno, es uno de los grandes problemas que viene en reducción según los indicadores del DANE, pero no significa que esa gente que está saliendo del subempleo se esté introduciendo en un empleo formal, sino que está entrando en una dinámica en donde se genera una especie de trabajo independiente. O sea, la gente que hoy está disminuyendo los índices de desempleo no están en el empleo formal, sino en el subempleo, básicamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Hay que impulsar la ciudad en donde está el potencial de desarrollo del trabajo. Y si uno ve las estadísticas de Popayán, se da cuenta que la administración pública es el gran empleador de Popayán. Estamos hablando del empleo formal, porque el informal es grandísimo, es casi el 65% del empleo de la ciudad. Vamos a hablar del formal. El formal entonces está ubicado en el sector público, está ubicado en el sector comercio, que incluye hoteles, gastronomía, mantenimiento de vehículos automotores y el comercio normal del retail, o sea, pues a través de cualquier mecanismo. Y después más abajo en la cadena está la manufactura y la industria, pues ya como en los últimos lugares, y algunos servicios profesionales, porque hay parte de los servicios que están en el sector del comercio. Entonces, cuando uno entiende esa posibilidad de demanda, hay que concentrarse en la oferta. Dice, ¿dónde está la oferta? La oferta está en tener jóvenes capacitados en las áreas en donde hay consumo de trabajo. Porque si nosotros no somos industriales y estamos produciendo profesionales en la industria o técnicos de la industria, pues no estamos haciendo mucho. Mire, ayer estuvimos visitando precisamente a algunos amigos del sector de donde se mueve más la actividad técnica del Popayán. Y hablábamos con el propietario de uno de esos locales y nos decía, hombre, no hay personal capacitado en el área técnica, en actividades metalmecánicas, en actividades como soldadura, como corte de lámina, como todo esto. Y resulta que hay una gran industria detrás de eso, que se ha formado y empíricamente. Entonces nosotros hemos propuesto fortalecer, basado en esa visión, sin desconocer
que el estudio profesional es necesario para que la mayoría de personas puedan llegar allá. Pero hay un sector que se concentra en la posibilidad de llegar al trabajo técnico. Entonces queremos rescatar esa posibilidad de que el trabajo, de la formación para el trabajo, sea uno de los pilares y bastiones de nuestra administración. Y por eso hemos dicho, vamos a fortalecer desde la capacitación en nuestros niños y jóvenes. El INEM era un gran formador de capacidades técnicas en Popayán y ha perdido esa capacidad. Antes formaba 1000 estudiantes, ahora menos de 200. El Colegio Técnico Industrial ha perdido esa posibilidad de capacitar en calidad educativa a los técnicos que salen del colegio, ¿no? Los laboratorios no tienen recursos para poder funcionar, los talleres de pruebas, etc. Entonces vamos a apostarle muy duro a eso. Y vamos a hacer unos convenios con las instituciones de educación técnica de Popayán para darle gratuidad a mucha gente para que puedan entrar a estudiar carreras del orden técnico. Con eso vamos a fortalecer una base económica de Popayán que hoy no está atendida, sin que eso descuide también la posibilidad de fortalecer el trabajo en capacidad, en personas profesionales, ¿no? Y acompañar desde la academia ese diseño de esa hoja de ruta. Más o menos esa es un poco la estrategia que queremos utilizar. Bueno, claro que sí, muy importante. Juan Francisco, ¿cómo abordarías el tema de la movilidad aquí en la ciudad de Popayán? Grandes problemas que evidencia la misma ciudadanía a través de un estudio que hizo la Universidad Autónoma el año pasado, incluyen la movilidad como uno de los mayores problemas de la ciudad. Tenemos ahí seguridad, movilidad, empleo, que lo acabamos de mencionar. Pero la movilidad es algo que genera o que degrada el bienestar social. Genera estrés, genera incomodidad, genera, digamos, una malquerencia del andar por la ciudad, que debería ser al contrario. Deberíamos tener una ciudad dispuesta al ciudadano, tener una multimodalidad para poder transitar por la ciudad. Uno debería poder caminar tranquilamente por cualquier sector de la ciudad y desplazarse por un mecanismo que le permitiera a uno llegar a cualquier lado. Mire, el 33% de las personas de Popayán se desplazan a pie. Eso está pues documentado. Pero resulta que las rutas para desplazarse a pie por la ciudad no son las mejores. Hay algunos sitios de la ciudad que han tenido un tratamiento especial y que uno encuentra corredores peatonales en buenas condiciones, pero la mayoría de la ciudad no los tiene. Para las bicicletas, hay unos corredores aislados de bicirrutas que se han venido desarrollando en torno al desarrollo de obras viales, pero no hay conexión entre ellas. No hay cómo venirse de Horizonte o de La Paz en bicicleta para Popayán sin correr el riesgo. Mira, aquí viene Antonio Rivera, señor que es queridísimo, que monta en bicicleta desde hace más de 40 años y venía al centro de Popayán con su esposa. Ayer o antes de ayer se accidentó en la bicicleta por el sector de Campanario y se quebró un hombro y se fracturó, porque transitan por las mismas vías de los vehículos. Entonces hay que apostarle muy duro a la multimodalidad en el transporte, peatón, bicicleta, transporte público fortalecido, y hay que tener un control vehicular que no necesariamente pasa por el pico y placa, pasa por entenderse la ciudad demográficamente, en donde, o mejor dicho, entender las ciudades desde su densificación, dónde está ubicada la gente, cómo se desplaza la gente, dónde están habitando las personas que se desplazan más en cierto tipo de transporte y a qué hora lo hacen y por qué lo hacen, si es por trabajo, si es por necesidad, si es porque mucha gente viene al centro de Popayán a hacer vueltas. Entonces hay que descentralizar actividades, pero eso hay que entendérselo detrás de un estudio técnico. Entonces, yo estuve en una conferencia de Carlos Moreno, que es un urbanista francés, colombo-francés, experto en temas de urbanismo, y más o menos planteaba eso. Primero hay que entenderse la ciudad, cómo se mueve. En Bogotá, por poner un ejemplo, lo están haciendo a través de la captura de datos. La obtención de datos de la ciudad permite crear política pública. Entonces, los datos, ¿cómo los están obteniendo? Pues tienen una cantidad de sensores regados en Bogotá, en los buses, en los taxis, en las bicicletas públicas, un proyecto de bicicletas, o un programa de bicicletas mejor en Bogotá que ha funcionado maravillosamente. Más de 1 millón de trayectos en menos de un año han desplazado gente en Bogotá. Aquí intentaron hacer el ejercicio, pero las bicicletas están arrumadas por allá en unos contenedores en ciertas partes de Popayán. Entonces, hay que generar datos, basados en los datos, generar política pública y ejecutar y efectuar. El sistema estratégico de transporte tiene gran problema hoy, no tiene cierre financiero, lo he hablado con los transportadores de Popayán. Hoy
no hay ningún operador de transporte que tenga la capacidad de adquirir la nueva flota de desplazamiento por Popayán. Y a los actuales operadores les han permitido entonces avanzar 5 años más en este esquema, que no mejora la movilidad, porque aquí no hay rutas exclusivas para el transporte público. Entonces hay que estudiarse muy bien un tema de densificación, aprovechar muy bien las áreas urbanas y rediseñar el movimiento que tenemos dentro de la ciudad. No necesariamente más vías generan mayor movilidad, y eso hay que estudiárselo muy bien. Bueno, Juan Francisco, hace un momento nos decías que, bueno, que un porcentaje de la ciudadanía se transporta a pie, ¿sí? Hay una problemática social y no solo en la ciudad de Popayán, y es que no podemos ya andar libremente ni a pie, ni en moto, ni en carro, por este tema de inseguridad, ¿sí? Muchos de los payaneses pienso yo que están esperando alguien que tenga una propuesta real en temas de seguridad. ¿Cómo disminuir? ¿Cómo poder aplacar un poco pues los hurtos, todo lo que está sucediendo? ¿Qué propuesta tienes tú para el tema de la inseguridad? Es uno de los mayores problemas de Popayán y de Colombia. Yo creo que hay hoy una problemática creciente en todas las ciudades, no solo las capitales, sino las ciudades en general de Colombia. Y allí hay que ser muy cuidadosos en el diseño de la estrategia de cómo se emplea un mecanismo de seguridad para la ciudad, transformacional. Y mire la seguridad cómo nos impacta. Uno ya no sale tranquilo por las calles de Popayán a ninguna hora. Escucha uno casos como el emprendedor que estuvo hace 3 o 4 días exponiendo aquí en la feria de emprendimiento que hicimos en nuestra casa, y que llegando a su casa lo atracaron por robarle el celular y el producido y pues casi lo matan. Entonces uno dice, hombre, no nos puede estar pasando esto y no puede volverse costumbre. Entonces hemos propuesto una gerencia idónea de seguridad. Hoy hay mecanismos articuladores desde la Secretaría de Gobierno, pero no han funcionado bien. No necesariamente necesitamos una Secretaría de Seguridad, necesitamos gente preparada en una gerencia de seguridad. Implementación de mecanismos de inteligencia, investigación, facilitar el desarrollo óptimo de los procesos de judicialización, una casa de paso, o bueno, eso no se llama casa de paso, sino una casa en donde se pueda tener una población de detenidos en condiciones humanas, digamos, al menos. Y muy duro en tecnología y en recursos de dotación para la fuerza pública. Nosotros hemos propuesto fortalecer la fuerza policial de Popayán con mujeres para que también haya un enfoque diferencial hacia la población golpeada, digamos, de mujeres en la ciudad. Entonces requerimos más mujeres policías. Queremos fortalecer eso desde la alcaldía de Popayán. Pero hay otros mecanismos de fortalecimiento de la seguridad. Mire, hoy no hay un parque público en Popayán al que uno pueda salir con su familia un fin de semana tranquilo, a disfrutar del parque, a hacer deporte, a caminar, a respirar aire puro, limpio, a comerse un helado, etc. No hay ninguno. Y esa infraestructura degradada de parques es un motor que anima al delincuente, al consumidor de sustancias psicoactivas, al delito, al robo, porque cuando uno llega a un lugar en esas condiciones, pues eso invita a quedarse allí si uno está en ese tipo de actividades. Un lugar bien dotado, con buena infraestructura, buen mobiliario, iluminación, seguridad, un paisaje bonito, invita entonces a las familias a poder hacer uso de esas áreas. Y eso desplaza de alguna manera esas violencias, esos delitos, esa gente, digamos, que está en ese mundo de la delincuencia. Y fortalecer también perdón, el espacio público, recuperarlo para los ciudadanos, para que puedan hacer uso libremente del espacio. Eso es un poco lo que hemos pensado en seguridad. Un esquema de fortalecimiento muy directo contra las bandas delictivas de Popayán. Y aquí tenemos una sección que se llama Preguntas Rápidas de la directora. Y es, ¿por qué Francisco Salamanca no tiene aliados políticos? Porque estamos acostumbrados o nos han acostumbrado a que esa es la forma tradicional de llegar al poder, de ganar elecciones, de repartirse de alguna manera prebendas de la administración pública. Cuando uno llega con ese tipo de alianzas, llega amarrado de las manos, de pies y manos.
Y eso nos genera la posibilidad de hacer grandes cambios transformacionales de ciudad. Genera cambios y genera una dinámica que es la misma que hemos visto por décadas, por años. Se administran los recursos que finalmente gastan. Lo mío es transformacional y hay que hacerlo libremente. Bueno, ¿por quién no votarías? Bueno, no votaría por quien esté acompañado de esas máquinas electorales tradicionales, por quien ignore secretarías o gerencias para poder cumplir con cuotas de campaña. Por ese tipo de alianzas yo no votaría. ¿Por qué votar este 29 de octubre por Francisco Salamanca? Tenemos una candidatura fresca, autónoma, transparente de cara a la ciudadanía, con propuestas claras, con propuestas contundentes para hacer transformación, porque queremos recuperar las empresas públicas a través de un esquema eficiente, eficaz, volver la administración también un ente que dé una rentabilidad, no solo financiera, sino social a la ciudadanía. Bueno, entonces ya saben, estamos aquí con Francisco Salamanca, él es el candidato del emprendimiento y es una muy buena oportunidad para que Popayán cambie esas viejas maquinarias, como nos decía Francisco, y aportemos a una persona que realmente le interesa el tema del emprendimiento y el crecimiento del municipio. Entonces ya saben, está en la lista como segundo para la alcaldía y muchas gracias, Francisco, por esta gran entrevista. A ustedes por la invitación, por el espacio, un saludo especial para toda la comunidad de Live Emprendedores. Tenemos que seguir apoyando estas iniciativas como la que tienen ustedes, que son iniciativas loables, que buscan también el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía y sobre todo los emprendedores. Ojalá puedan ser aliados nuestros y sean aliados de la ciudadanía también para poder construir desarrollo en la ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes también por ser parte de esta entrevista y nos vemos. Gracias.